días a toda la audiencia que nos sigue en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook, al Ordo Virginum de Latinoamérica y el Caribe. Hoy un nuevo testimonio para ustedes, una nueva entrevista para compartir, para conocer, para llenarnos de la presencia de Dios. Hoy estoy con Beatriz Cáfora, de la Diócesis de Buenos Aires, Argentina. Buenos días, Beatriz. Hola, buenos días, Orielé, ¿cómo estás? Un gran saludo para vos y para todos los que verán este video. Que les sea de provecho. Beatriz, ¿cómo descubriste tu vocación al Ordo Virginum? Mira, Orielé, fue muy significativo lo mío porque con el pasar de los años yo me di cuenta que en el momento de mi primera confesión allá a lo lejos, cuando tenía 8 años, me estaba preparando para la primera comunión, yo ahí sentí una presencia de Dios muy importante en mi vida. Y a la semana tomé la primera comunión y fue todo como un descubrimiento maravilloso. Muy lejos de pensar a esa edad en una vocación religiosa, pero siempre mantuve, especialmente en la oración y en la misa semanal, un fuerte encuentro con el Señor por su gracia, ¿no? Pasan los años, y yo siempre tuve el anhelo del príncipe azul, de formar una familia, de tener hijos, sí, porque es la realidad. Pero hacia el final del secundario es cuando me empieza, tengo en la mente y en el corazón una idea que evidentemente el Señor me la puso en mí, de la vida religiosa. Yo digo, pero ¿de dónde me viene esto? ¿No? Porque yo nunca fui a colegio religioso, por ejemplo. La única vinculación que tenía con la iglesia era la parroquia y el día de semana que iba, el día que iba, nada más. Pero sí, una presencia, siempre fue para mí un sentir una presencia de Dios muy, muy presente en los sacramentos, ¿no? Bueno, entonces con esta idea yo empecé a luchar contra ella. No, ¿por qué me aparece esto en la cabeza? No, bueno, hasta que al final lo dejé al Señor a obrar. Digo, bueno, que sea lo que vos quieras, que eso no lo voy a pensar más. Y entonces después de un tiempo se me aclaró la idea de que quería una vida religiosa, ¿no? No sabía todavía la forma. Bueno, para ese entonces yo ya había terminado el secundario, el párroco de mi barrio, me invitó a ir a un seminario catequístico que empezaban a formarse en Buenos Aires, ¿no? Y yo en ese momento dije, bueno, voy a ir para aprender, pero no para dar catequesis, porque en mi casa nadie era docente, era como que le tenía, no sé, un poco de miedo a todo eso. Para aprender, sí. Y bueno, ahí en el seminario catequístico yo creo que fue madurando mi vocación a ser catequista, que empecé a hacerlo y todavía sigo, mirá que ya pasaron más de 40 años de eso, y ahí entonces comencé una dirección espiritual y mi director espiritual me habló de esta forma de consagración, él muy actualizado en ese tiempo, yo te digo que me consagré en el año 1983, hace 39 años, el 10 de septiembre celebramos con mis compañeras los 39 años, y él Qué ya estaba bonito. enterado, sí, él ya estaba enterado de la existencia del Orden de las Vírgenes. Y a mí me vino bien en ese momento porque justamente yo estaba viviendo una situación familiar complicada y no me parecía que tenía que irme de mi casa, me parecía que tenía que estar, mantener, sostener, ayudar, colaborar. Entonces para mí fue una solución ideal. Bueno, me contactó con el padre Iván Licosar, que era entonces el delegado del obispo, el arzobispo de Buenos Aires era Monseñor Aramburu, Juan Carlos Aramburu, que fue el que instauró el orden en Buenos Aires. Y bueno, empecé las reuniones y al poco tiempo ya estaba, a los 24 años, ya estaba celebrando con mucha alegría mi consagración. Dime, Beatriz, ¿y cómo hacía para formarte, para conocer el Ordo Virginum? ¿Cómo Mira, era en ese tiempo? en mi caso, en ese tiempo teníamos las reuniones mensuales, una reunión mensual que era con todas las consagradas, a las que yo iba, por supuesto. Pero la formación así específica más bien estuvo a cargo de mi director espiritual. En ese momento se hacía mucho hincapié en eso y se tomaba muy en cuenta la palabra del director espiritual si él consideraba que estaba apta o no. Después sí, en el orden me explicaron el ritual, pero todo lo previo, todo lo que significaba la entrega a Cristo en esta forma de consagración, a Cristo y a su iglesia,
todo eso lo aprendí del director espiritual. Y después la intriga mía estaba en que en Buenos Aires nadie se había presentado con tan poca edad. Entonces estaba establecido que por lo menos había que tener 30 años para consagrarse. Entonces, cuando me tocó la entrevista con Monseñor Juan Carlos Aramburu, que estuvo, la verdad que muy paternal, todavía lo recuerdo esa entrevista, muy, muy agradable, me hizo sentir muy cómoda. Yo en la sala de espera te digo que temblaba, nunca había ido al arzobispado, así que imagínate. Bueno, no, pero él estuvo como un padre, realmente. Y estaba la pregunta, ¿no? Si me iba a dar la dispensa por la edad, porque yo tenía 24. Y entonces me dijo así con tono grave como la brava, bueno, no se preocupe, señorita, ya se va a enterar por el padre Iván. Bueno, entonces pasaban los días, terminó la entrevista, me fui a mi casa, pasaban los días, yo esperaba el llamado telefónico del padre Iván, que era comiquísimo. Y entonces un día ahí me llama y me dice, buenos días, acá traigo la noticia, el cardenal ha aceptado. Así que para mí fue maravilloso, porque yo quería definir mi vida, ¿viste? Claro. Ante los demás, para mí y ante los demás, y especialmente ante mi familia, que dejaran de buscarme candidatos o pensar en qué. No, yo ya había hecho la opción. Bueno, mejor dicho, había respondido a la elección que el Señor había hecho en mi vida desde hacía mucho tiempo. Mira, Sí. yo, cuando uno va rezando y pasan los años y va madurando, no hace mucho que interpreté en el oficio de laudes, del oficio de vírgenes, en laudes, hay una antífona que dice algo así: el Señor que sembró en ustedes el don de la virginidad ha completado ya su obra. Sí. Y bueno, yo no hace mucho me di cuenta de a qué temprana edad en mí lo había sembrado. Yo estaba reservada, no sabía para quién, no sabía quién era mi príncipe azul, hasta que el Señor me dijo, acá estoy, soy yo. Qué bonito, qué Sí. emocionante también. No, Y sí. pensando en lo emocionante, ¿qué emoción te quedó ese día de la consagración? ¿Qué gestos Mira, te quedaron más así interiormente? mira, toda la consagración realmente, el ritual, uno lo vuelve a leer y es maravilloso. Es una joya de la liturgia. Obviamente que la oración de consagración me conmovió muchísimo, y después el momento en que el obispo nos colocó a cada una el anillo, ¿no? Que lo llevo, es este mismo que llevo, que es el signo exterior, porque los otros signos, la lámpara o la liturgia de las horas, le quedan a una, pero la gente no lo ve. Cambio, yo quería tener algo que la gente se diera cuenta de que yo estaba reservada para alguien, no para el Señor. Bueno, así que para mí, cuando el obispo me colocó el anillo, fue muy emotivo. Pero además te cuento que hubo cosas anteriores a la consagración que me llamaron la atención mucho también, porque yo vivía acá en esta misma casa con mis tías, y ellas se encargaron de decirle a medio barrio de que yo me iba a consagrar. E incluso se lo dijeron al médico del barrio, que yo lo conocía, no porque yo me atendiera, sino porque acompañaba a mis tías y qué sé yo, nos veíamos, era un señor muy respetado, israelita, ¿no? Y se lo dijeron, ¿vos querés creer que un día, a pocos días antes, pasa él por mi casa a saludarme? Yo no lo podía creer, no lo podía creer. Y otro que también me sorprendió era que, como yo siempre trabajé como secretaria en la parroquia, iba a la imprenta de mi barrio, que en aquel tiempo eran imprentas de linotipia, bueno, Claro. un negocio muy grande, lindo. Siempre el dueño atendía, que era una persona, un señor muy, muy, muy bien, muy agradable, qué sé yo. Iba muy seguido, toda la semana, 2 o 3 veces, a llevar los trabajos de la parroquia. Bueno, ahí fui a encargar las invitaciones, ¿no? Entonces le explico, ¿no? Le digo, mire, digo, esto es diferente a todo lo demás. Y bueno, le cuento que se quedó con la boca abierta. Dice, pero usted está seguro. Dice, qué bárbaro, me dice, ¿qué? Se sorprendió. Bueno, vos querés creer que él y con las... Porque después, por supuesto, cuando retiré las tarjetas, le di una para él y le di su familia. Y él fue a la catedral, fue con la Qué esposa a lindo. verme. Así que muy emocionante. Y después, al día siguiente de la consagración, que fue un sábado a la tarde, un sábado a las 5 de la tarde, al día siguiente, domingo, fue la misa de acción de gracias en mi parroquia. Y ahí, mira,
las señoras de la parroquia me habían preparado para que ingresara como procesión de entrada con una vela, que todavía la estoy viendo, la vela adornada con flores. Mira, Oriel, yo sentí que volaba, que no, el piso me había desaparecido de abajo de los pies, yo estaba en una nube completamente. Fue muy emotivo, Qué muy bonito. maravilloso, sí, Ese día tú hiciste un propósito de castidad. sí. ¿Cómo has educado tu afectividad? ¿Y cómo la educas hoy día también? Mira, Auriele, yo creo que uno tiene que tener muy en claro a quién le pertenece, de quién soy. Yo soy de Jesús. Él es mi único amor, como, eh, perdón, con las diferencias que hay, pero con la Madre Teresa, que para mí es un modelo, ella decía eso, ¿no? Jesús es mi único amor. Bueno, yo siempre tuve eso como la proa de mi vida, ¿no? Y siempre pido en la oración la fidelidad, el don de la fidelidad. Tengo ese anhelo y deseo ser fiel hasta el último día de mi vida. Bueno, yo creo que con ese anhelo y con esa oración se va cultivando, ¿no? Y uno va viendo y va teniendo las alertas que corresponden cuando hay que poner un costado de gracia y decir o poner una distancia, pero al mismo tiempo uno no puede volverse un antipático, ¿no? Que se separa. No, no, uno tiene que estar animando, alegrando, transmitiendo el amor de Dios, ¿no? Así que es un equilibrio no fácil, pero bueno, el Señor está con nosotras y el Señor nos anima y nos ayuda, ¿no? ¿En qué consiste la virginidad consagrada? ¿Qué piensas Mira, tú? en muchas cosas, porque no es solamente el haber hecho, sí, está la opción fundamental y principal de que uno se entrega a Jesús como a su esposo, con todo el amor. Pero eso implica además muchas otras opciones en la vida. Es una serie de opciones. Muchas cosas a las que hay que decir que no, muchas cosas en las que hay que actuar como corresponde a un estado de vida así, ¿no? Desde el punto de vista de, por ejemplo, de cómo uno se presenta, cómo se viste, cómo habla, qué vocabulario tiene, la veracidad con la que actúa, la honestidad con la que actúa, el interés por las cosas de la iglesia y la diócesis, el interés por hacer el bien. Uno no puede estar separado de eso. Yo no me consagré para estar en un ánfora en mi casa y que todos digan qué linda que sos. No, yo me consagré para una misión. Porque si bien en esta forma de consagración se hace más hincapié en el ser que en el hacer, pero el ser te lleva a un hacer, que es ocuparte de tu prójimo, porque es lo que Jesús hizo. Yo soy esposa de alguien que estuvo ocupándose de la gente y que murió por ella. Bueno, me toca ese camino, estar al pie de la cruz como estuvo María. No puedo estar ausente de eso, ¿no? Así que yo creo que en todo eso se ve la opción por la virginidad consagrada, por la virginidad entregada a Jesús, el Señor. Sí, eso es así. Dime, ¿cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas hoy? Mira, yo toda la vida, o sea, estudié en el secundario como perito mercantil, así que empecé a trabajar como empleada administrativa, pero después, cuando inició toda esta vocación, me fui a la parroquia y trabajé durante años y años como secretaria parroquial. Después me formé como catequista, no solo con un seminario catequístico, sino también que hice un profesorado, así que me dediqué en las pocas horas que me quedaban libres a dar catequesis en el colegio parroquial primario. Y aunque ahora estoy jubilada, me jubilé de la parte administrativa, entonces sigo en la parroquia, en la sacristía. Me ocupo de todo lo que es el altar, que para mí es un honor. Yo lo siento como un honor porque estoy preparando el lugar de mi esposo, ¿no? Y continúo también con la catequesis que a mí me ha dado siempre muchas alegrías porque es ahí donde veo plasmada mi maternidad espiritual, ¿no? Entonces me sigo emocionando y sorprendiendo aún después de tantos años por cómo los chicos van descubriendo la fe, se van acercando a los sacramentos, cuando ellos te cuentan con esa simplicidad cómo perciben a Dios en sus vidas, ¿no? Y por ejemplo, bueno, sigo teniendo 2 cursos en la escuela primaria, que los preparo dentro de la escuela para la primera comunión. Y bueno, el miércoles mañana
se confiesan por primera vez. Entonces, bueno, para mí es un festejo y una alegría, tanto como para ellos, ¿no? Y en la parroquia también tengo el curso de catequesis de adultos, así que en eso ando, sigo andando. Beatriz, según tu opinión, pensando en el contexto latinoamericano, ¿ya? En la realidad latinoamericana, ¿qué debieran formar las vírgenes consagradas para responder bien a las necesidades del continente? ¿Cómo debieran formarse? A sí misma, Claro. como Mira, sí, yo creo que es una gran responsabilidad en esta forma de vida la formación. Tiene que haber una formación teológica, tiene que haber una formación pastoral, tiene que haber para mí, mi opinión humilde, un ejercicio de la pastoral en alguno de los ambientes, porque es muy diversa, no solo parroquias, escuelas, hospitales, cárceles. La presencia de la Virgen Consagrada tiene que estar porque allí es donde se aterriza la teología que uno pudo haber aprendido, ¿no? Y es donde se da testimonio, porque además yo creo que eso es lo que la gente espera de nosotras, ¿no? Vernos en los lugares, especialmente en los lugares de dolor, llevando la caricia de Dios, ¿no? Entonces, se requiere para que alguien sea virgen consagrada, además de toda esta formación, una gran madurez humana, un equilibrio, porque nosotros después en el hacer cotidiano estamos solas, sí, acompañadas con el Señor, pero no tenemos a otro referente a nuestro alrededor. Así que ahí nos jugamos por entero y estamos siendo el rostro de la iglesia en ese momento. sí. Entonces, claro, una virgen consagrada, qué sé yo, malhumorada, con un mal léxico, que no le interesan las cosas a los demás, es un mal testimonio. Yo creo que va todo junto, enraizado, y más, bueno, con esta Latinoamérica en la que vivimos, tan conflictiva. Y sobre todo, llevar a la mujer a la valoración de la vida, porque justamente las mujeres que están accediendo a tantos puestos en la iglesia y fuera de la iglesia, tantos lugares que están ocupando las mujeres, pero tal vez están descuidando la esencia de su ser mujer, que es dar y alimentar la vida, ya sea en forma biológica o en forma espiritual, pero todas estamos llamados a eso. Y en este momento en que la vida humana está tan amenazada a veces por las mismas mujeres, bueno, ahí hay una tarea muy grande. Beatriz, hay muchas seguidoras de distintas edades que ven estos testimonios. ¿Qué mensaje le podrías dar? Mira, yo les diría que se decidan pronto, que no esperen tanto tiempo, que empiecen la formación, porque la formación debe ser completa, más si se trata de una persona joven, pero que la comiencen ya, porque se hace este primer discernimiento para ingresar y ser admitida a la formación. Bueno, eso que no estén dudando y esperando 10 años para eso, ¿no? Porque en ese camino de formación ahí es donde van a tener el pleno discernimiento de si es esta vocación o no, que lo inicien y que no esperen a ser viejas para consagrarse. A Jesús hay que darle la primicia de todo, los mejores años de la vida. Claro. Muchas gracias, Beatriz, por abrir tu corazón, por compartir tu experiencia, el paso de Dios por ti. Que tengas muy buen día. Muchas gracias, Aurelia, un abrazo grande, muchas gracias por esta oportunidad. Soy Oriele López para Lordo Virginum de Latinoamérica y el Caribe, entrevistando a nuestras hermanas interesantes y destacadas de nuestro querido Latinoamérica. Que tengan muy buen día.